Ok, bien, mucho gusto, maestro Ramón. Nosotros somos el grupo 7 conformado por Giancarlos Reyes, mi compañero, y su servidor Kevin Bueno. Y nosotros estaremos presentando una propuesta de gestión de riesgo para el IDAC, que no es más que el Instituto de Aviación Civil. El plan, inicialmente damos el contenido con el que contamos. Tenemos el número uno, el plan de gestión de riesgo. Es decir, es como una breve introducción a qué cosas vamos a estar trabajando. Número dos, estaremos presentando el problema en cuestión que se tiene. Número tres, mi compañero Giancarlo estará abordando la parte de la evaluación de riesgo per se. Número cuatro, estaremos hablando sobre identificación de medidas y seguridad. Y número cinco, estaremos hablando de los beneficios de la implementación de esta propuesta. Ok, inicialmente demos contexto sobre qué es el IDAC. El IDAC es el Instituto de Aviación Civil. Básicamente se encarga de supervisar y gestionar todo lo referente a la aviación civil en República Dominicana. Por ejemplo, desde lo que es grabar impuestos a las distintas aerolíneas, eh, desde la parte del control que se hace en el aeropuerto, toda esa gestión la realiza esta institución. Bien, eh, digamos, hablando un poco del problema, vamos a presentarlo. Mi compañero Carlos trabaja en esta institución como soporte técnico de la torre de control del IDAC. Entonces, por tal razón, en muchas de las operaciones que él realiza como soporte técnico, hemos identificado que cuentan con múltiples riesgos en la parte de la gestión de los datos. Eh, por ejemplo, en cuanto al área de administrativa, la parte de cobros, hemos identificado algunos tipos de datos que, que de ser divulgados, pudieran afectar significativamente las operaciones de la empresa. De igual manera, el tema del control del tránsito aéreo, ya eso lo vamos a ver más a detalle, cómo eso impacta, pero veremos que hay informaciones que son totalmente confidenciales que deben mantenerse en secreto y si estas informaciones se divulgan, pues igual pueden afectar las operaciones del negocio. Por otro lado, el tema de la gestión de los datos de los usuarios. Estaremos viendo cómo esta parte funciona dentro de la empresa, cómo los empleados se ven, es decir, cómo esta data se puede ver afectada si se divulga y todo eso. Entonces paso al siguiente tema. Bien, en cuanto a la metodología que hemos seleccionado para hacer este análisis de riesgo o esta evaluación de riesgo, hemos elegido la metodología, hemos utilizado la metodología de análisis de riesgo BAA, que básicamente consiste en tres pilares principales. El primer factor es el beneficio para el atacante, que básicamente es determinar qué es lo que gana el atacante una vez logra vulnerar los sistemas o logra adquirir lo que se propone. Lo segundo es em, la accesibilidad, en este caso de los sistemas, qué tan accesibles están los sistemas, perdón, qué tan accesible está la información para ir directamente al ejemplo que estamos presentando. Supongamos que si yo tengo una cantidad X de información y una cantidad X de personas, mientras más cantidad de gente lo sepa, pues más accesible es. Ese es el tipo, a este factor es que se refiere. Y el otro factor que contempla esta metodología es
la anonimidad del atacante, que básicamente consiste en evaluar los riesgos dependiendo desde dónde se accede a la información. Por ejemplo, si es desde la internet o red interna, todo eso lo estará presentando mi compañero Giancarlo. Ok, entonces ahora le dejo con Giancarlo, quien estará abordando la evaluación de riesgo. Te dejo ahí. Excelente, maestro. Aquí podemos ver una breve tabla de lo que son los niveles de riesgo por tipo de dato. ¿Pero qué es eso? Es el tipo de dato que al igual al beneficio de la información representa para un atacante y se calcula de la siguiente manera, donde se requieren los elementos principales que son tener el nivel de riesgo inherente de cada tipo de que se trate y calcular el volumen de titulares, cuantificando el número de personas de la que se trate los datos personales. Y el nivel de riesgo se sacará de cada tipo de acuerdo según la sesión. Por eso podemos ver aquí algunos colores que nos van indicando el tipo, vamos a decir, de, de cómo se compromete la data o el nivel de riesgo. Por ejemplo, nosotros manejamos un sistema que se llama Siaga, el cual le damos soporte, que tiene diferentes slots de información, como podemos ver aquí, credenciales de equipo nómina, información de cuentas bancarias, departamento de facturación y cobro, digitación, datos referentes a los vuelos longitud, latitud, rutas aéreas, acción de personal, resultados de evaluaciones, informaciones y documentos relacionados a cursos, datos personales, informaciones, permisos solicitados, información de carta de trabajo solicitada, asignación de acceso y ticket de soporte. Pues entonces, como si podemos ver aquí, vemos que las primeras 5 líneas dicen que tienen un nivel de riesgo inherente reforzado. ¿Por qué? Porque todos sabemos, no solamente en cualquier tipo de empresa, sino en la que nosotros manejamos, que cuando los atacantes consiguen, por ejemplo, en la primera línea que podemos ver aquí, las credenciales de equipo nómica, decimos que sería un riesgo inherente nivel número 4. Los riesgos se van cuantificando desde el 1 al 5, de menor, de su baja longitud de riesgo y mayor a la alta capacidad de riesgo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta tabla? Aquí nos dice que menos de 500, o sea, 500 personas o 500 informaciones que puedan tener los atacantes, sería un nivel número 4. Eso dependiendo del tipo de información en cuanto a esta tabla por datos. Vemos que el menos de 1000 sigue siendo un tipo de riesgo 4 reforzado. Claro, es un riesgo alto. Ahora, cuando los atacantes obtienen informaciones de menos de 3000, 5000, eh, 500,000, ya esos riesgos número tipo 5, o sea, es un tipo de riesgo muy alto y reforzado. ¿Por qué? Porque en este tipo de departamento, de credencial de nómina, ahí podemos ver a las cuentas bancarias donde la institución, mediante esa aplicación que se llama Siaga, que nosotros manejamos, le depositan el dinero a cada uno de los empleados. Entonces, en las informaciones de cuenta bancaria, podemos ver también, maestro, los tipos, vamos a decir, de acuerdo que hay entre un empleado y que no sale la nómina y que no tenemos nosotros cómo verlo general. Por eso, ese tipo de información tiene un riesgo número 4, un riesgo alto, reforzado, en el cual, como estuve explicando anteriormente, si va subiendo la cantidad de acceso a esa información, por ejemplo, de 3000, 5000, 500,000, así va llegando al riesgo tope, que sería el número 5.
En el departamento de facturación y cobro, ¿por qué es un riesgo reforzado? Porque en ese departamento se encargan de cobrar lo que son los impuestos a las diferentes líneas aéreas aquí en el aeropuerto y en toda parte del país. Por eso ese tipo de información es tan crítica y tiene un riesgo inherente reforzado número 4, dependiendo del tipo de la información. También tenemos el departamento de digitación. ¿Por qué ese departamento tiene un riesgo reforzado? Porque ese departamento trabaja directamente con los informes de los impuestos que se cobran o se colectan en el departamento de facturación y cobro. Y también los datos referentes a los vuelos, longitud, latitud y ruta. ¿Por qué también ahí esa parte tiene un riesgo inherente reforzado? Porque, maestro, sabemos que no todo está cubierto en el espacio aéreo. Entonces, hay informaciones que nosotros, como soporte técnico, tenemos acceso, ya que le damos el soporte al sistema que ellos usan, donde podemos observar que quizá en algunas rutas, informaciones generales no reveladas, usted puede quizá pasar desapercibido, ya sea algún tipo de avión o avioneta, donde quizás los radares no están funcionando bien o todavía no están funcionando bien, o a qué altitud usted puede bajar sin que los radares no lo puedan detectar. Por eso es que dice que es un riesgo inherente detectado. Ok, un momentico. Perfecto. Tenía una llamada, disculpe. Entonces, para seguir, tenemos lo que es la acción del personal. Es un tipo de riesgo alto, pero si se ve, prácticamente este riesgo viene quedando en el escalón número 1. ¿Por qué? Porque una acción de personal lo que revela es la información del empleado, como cuánto gana, el departamento, quizás el acceso que tiene. Entonces, ¿por qué decimos que es un riesgo número 1? Ahora, dependiendo de cuántas personas tengan acceso a esa información, va a ir subiendo el riesgo, como puede ver en la tabla. Uno, dos, tres, 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 pero no llega a un riesgo tan alto como el 4 o reforzado, porque son informaciones que prácticamente se quedan dentro de la misma localidad, de la misma institución. Entonces, tenemos el resultado medio de evaluaciones, que son evaluaciones que le hacen a los empleados y el empleado viceversa a sus supervisores en base al desempeño del año y las herramientas que esto le pudieron proporcionar para que los empleados puedan hacer un buen trabajo. También tenemos aquí la información y documentaciones relacionadas a cursos. Esto es un riesgo bajo que aunque quizás, vamos a decir, 100, 3.500 o 5.000 personas tengan acceso a ello, no sea algo como que pueda ser tan relevante para que le puedan hacer un daño directo a lo que es la institución. Entonces también tenemos lo que son los datos personales como correo, ID, contactos, niveles de acceso. Eso también viene siendo un riesgo no bajo, sería intermedio dependiendo de la cantidad, como lo he explicando. ¿Por qué? Porque con esas informaciones usted la puede tener, usted puede saber cuál es mi correo. Ahora, a que usted tenga mi correo y tenga los accesos a ese correo, sería muy diferente. Por eso, no es un riesgo tan alto porque yo puedo saber, un ejemplo, el correo de mi compañero y algunas informaciones no tan relevantes, pero no puedo hacer nada con eso. Entonces, también tenemos en las informaciones de permiso solicitado, tenemos que es un riesgo bajo, por ejemplo, ponemos el 1, el 2, el 3, dependiendo de la cantidad de personas. Informaciones de carta de trabajo solicitados, también puede ver aquí que es un riesgo bajo. Asignaciones de acceso, también podemos ver que es lo que es un nivel de riesgo bajo. Y en los tickets de soporte, ¿por qué? Porque ¿qué hace un malhechor? Por eso si se fija, se queda en el número 1, no sube.
con la información de que yo di un soporte, vamos a decir, para arreglar una computadora y hacer que un programa de impresora funcione. Por eso se queda abajo en todos los renglones. No importa si sean 500 gente que tengan acceso a información o 5,000 personas. Adelante, compañero. Entonces, maestro, aquí tenemos lo que es cómo identificar los niveles de accesibilidad. Prácticamente algo de lo que le estuve viendo anteriormente. Y dice que una vez obtenido el factor beneficio, es decir, el nivel de riesgo por tipo de dato, es necesario identificar el nivel de riesgo por tipo de acceso. Eso se realiza determinando la cantidad de accesos potenciales a los datos personales que se pretende proteger. Es decir, definiendo cuántas personas tienen la posibilidad de acceder a la información en un intervalo de tiempo, por ejemplo, durante 24 horas, para este parámetro. Entre mayor sea la accesibilidad, mayor riesgo existe para la información. Ejemplo, tenemos esta pequeña tabla aquí que dice accesibilidad, cantidad de acceso a los datos personales. Por ejemplo, nos dice menor a 20, como dice ahí, en un lapso de tiempo de 24 horas. Si podemos ver el color, el verde aquí donde dice nivel de riesgo, sabemos que un nivel de riesgo bajo, ¿verdad? Porque accedieron menos de 20 personas. Ahora, menor a 20 y mayor a 200. ¿Qué nos dice el color? Nos dice que es un tipo de riesgo medio. ¿Verdad que sé? ¿Por qué? Acudieron entre 20 a 200 personas. De menos 20 a 200 personas. Mayor a 200, menor de 2,000. ¿Qué nos dice que ese tipo de riesgo es? Según el tipo de color, es un tipo de riesgo alto. Por el tipo de personas que ingresaron en el tiempo de 24 horas, incluso puede ser incluso más el tiempo de 24 a 48 horas, sino por el tipo de, por la cantidad de personas que accedieron a ese tipo de información. Entonces, mayor a 2,000 nos dice que es un riesgo reforzado, porque es un riesgo desde cualquiera puede tener esa información, ya sea de tarjeta de crédito, cualquier otra cosa, y que sepa todas tus claves, porque no es simplemente tener esas informaciones o tener tu correo, o tener tu ID, no, sino tener todas las claves para entrar a diferentes plataformas a las cuales nosotros como empleados tenemos acceso. Adelante, compañero. Entonces, como podemos ver aquí, aquí ponemos lo que es la identificación de niveles de anonimidad. Y dice que después de obtener el factor accesibilidad, se debe identificar qué tan anónimos son los accesos a la información. Es decir, el nivel de riesgo por tipo de entorno. Este factor representa el nivel de percepción que se tiene de que un atacante potencial provoque consecuencias negativas para la organización. En caso de acceder o hacer uso no autorizado de los datos personales que se tratan. Por ejemplo, algo que estuve explicando en la primera tabla, los entornos. Vamos a decir, el nivel de riesgo, el número uno, dice que es físico. ¿Por qué es físico? Bueno, recordando ahora una de las tablas, pude ver que, por ejemplo, el único que se mantiene el número uno en todos los riesgos, no importa la cantidad de personas que acceda, es la parte de soporte. ¿Por qué la parte de soporte? Como estuve diciendo, porque la parte de soporte a un atacante, a una persona afuera o dentro de la misma institución, no le interesan mucho esos datos relevantes, porque eso no es más que la documentación del tipo de soporte que se dio y qué tipo de soporte se dio. Por eso se queda en el entorno físico de la institución. Tenemos lo que es la red interna. Si pueden ver aquí, es un tipo de riesgo número dos, como dice esta descripción. Es dependiendo en base al entorno y el tipo de datos que se acceda. Entonces, ¿por qué una red interna es nivel anónimo número dos? Porque se queda dentro de la misma institución. Eso es como estuvo diciendo, como yo saber el correo de mi compañero, el tipo de acceso que tiene, pero no más las credenciales. Es muy diferente. En red inalámbrica es un tipo de acceso que se queda también dentro y fuera de la institución. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto las personas dentro de la institución
pueden saber algunas informaciones, pero también los atacantes Ya afuera. Carlos, ahora. Excelente. Entonces, tenemos lo que es red de terceros, donde ya la información, donde se materialice. Por ejemplo, vemos el nivel de anonimidad, dice que es un nivel 4. ¿Por qué? Porque ya nosotros como institución no lo controlamos porque esa información está afuera. Y el último que sería siendo un nivel reforzado según las tablas que hemos visto, el nivel número 5, dependiendo la cantidad de personas o independientemente de que no se cumpla esa cantidad de personas. ¿Por qué? Porque entra a nivel número 5, porque toda esa información está dentro de la, digo, fuera de la red, donde cualquier persona quizás pueda tener el acceso para permitir cualquier tipo de ataque. Ahora los dejo con mi compañero Kevin. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de la identificación y medidas de seguridad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la identificación y las medidas de seguridad, es básicamente luego de nosotros haber hecho nuestra evaluación de riesgo, debemos considerar cuáles van a ser las medidas aplicables a nuestra organización. Para ello, eh, para ello nosotros hemos desarrollado, en base al marco BAA, unas tablas matriciales, básicamente que lo que hacen es combinar el tipo de riesgo, el nivel de riesgo por tipo de dato, el nivel de riesgo de accesibilidad y el nivel de anonimidad. Esto nos da como resultado un patrón o lista de controles a implementar. Bien, en cuanto a la lista de controles, ese término se utiliza para describir la situación eh, para implementar todos los controles sugeridos. Eh, y también pues apoyar a la mitigación de los riesgos existentes en toda la organización. En cuanto a los patrones de control, aquí básicamente lo utilizaremos para describir situaciones con las cuales nosotros, de acuerdo a la situación identificada, podremos implementar en su totalidad los controles descritos dentro de los mismos patrones. Entonces, sobre los patrones de control, acá tenemos tres patrones. Tenemos el patrón CB, que básicamente se refiere a las medidas de seguridad básica y debe aplicar a aquellos, digamos, riesgos particulares o aquellos niveles donde el riesgo es menor a uno, es menor o igual a uno. Bueno, perdón, es igual a uno. Tenemos el patrón de meseta o zona desmilitarizada, que es básicamente un patrón de acceso desde los entornos de alta anonimidad. Esta parte va a hacer referencia a la necesidad de implementar una zona desmilitarizada como una especie de zona de transición entre un entorno de mayor riesgo y uno de menor riesgo. Por ejemplo, eh, hay empresas que sirven, por ejemplo, aplicativos web y esos aplicativos web regularmente están en una parte de la red o en una subred que está aislada del ambiente tal vez de producción o del ambiente interno, ya que como es tal vez un aplicativo de acceso público, pues para que esas peticiones que se vayan a realizar ocurran allí y no afecten a tu ambiente interno. Bien. Entonces, este patrón está dividido en dos factores dependiendo la cantidad de riesgo. Por ejemplo, tenemos el DMZ2 que se refiere a controles de medidas intermedias desde entornos de alta anonimidad y el patrón 3 desde medidas reforzadas de seguridad para acceso desde entornos de alta anonimidad. Luego tenemos el patrón CF, que es el patrón aplicable a datos de nivel 4 y 5 de riesgo por tipo de datos. Su nombre hace más referencia a caja fuerte, que es decir, son este tipo de informaciones que son totalmente confidenciales y deben estar aisladas del ambiente. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos dos niveles, el CF1 y el CF2. En cuanto a las listas de medidas de seguridad, pues tenemos las listas administrativas que cuentan con tres niveles. El nivel
2, el nivel 3 y el nivel 4 y 5. En cuanto al RI, tenemos son eh, se refiere a medidas, digamos, de red interna. Tenemos las medidas de seguridad básicas, las intermedias y las reforzadas, a cada uno respectivamente. Y luego tenemos la lista de medidas de seguridad aplicables para accesos desde el entorno físico. Por ejemplo, el caso de F1, que es para acceso físico, digamos, medidas básicas de seguridad para acceso físico, igual para eh, la FI2 para medidas intermedias y FI3 para medidas reforzadas. Acá, eh, estos son unos ejemplos de las tablas. Por ejemplo, tenemos, eh, veremos cuatro tablas de control. Por ejemplo, en el caso de la primera tabla de control, deberá ser utilizada por particulares cuyo nivel de riesgo por tipo de dato es 1. Ejemplo, como todos los datos, su riesgo es 1 o mayor a 1, pues entonces estos controles deben ser aplicados a todos. Por ejemplo, de este lado estamos viendo los entornos de acceso que ya mi compañero había definido. Red interna, red de terceros, Wi-Fi, Internet, red de terceros, Wi-Fi, red interna y el aspecto físico. Y de este lado, la cantidad de accesos por persona, que vendría siendo la accesibilidad, ¿no? Luego, en la tabla 2 veremos el riesgo seguimos viendo los riesgos por tipo de datos, pero aplicando con las medidas administrativas aplicables AD2. Y aquí podremos ver, por ejemplo, cuáles medidas aplican en cada aspecto dependiendo la cantidad de accesos que se tenga. Por otro lado, estaremos viendo otra tabla, pero con las medidas administrativas aplicables AD3. Y en el último escenario estaremos viendo las medidas administrativas aplicables AD4 y 5, ¿verdad? Aquí ya podemos ver dónde se aplican eh, los controles CF para el tema de la gestión de los datos de caja fuerte, que son muchos más eh, vulnerables. Y aquí les dejo con mi compañero, quien abordará brevemente los beneficios. Excelente, maestro. Aquí podemos ver, como dijo mi compañero, la importancia de los beneficios a nosotros implementar ese tipo de estrategias. Y nos dice que no solo agrega valor a la institución, sino también ayuda a eficientizar las operaciones, ahorro, costo y brinda mayor resiliencia, que es mayormente lo que nosotros buscamos. Tenemos lo que es protección de datos críticos, cumplimiento normativo, reputación institucional, optimización de recursos y costos y continuidad operacional. Por ejemplo, en protección de datos críticos podemos garantizar la integridad y confiabilidad de los datos sensibles, como registro de vuelo, información personal de empleado y datos financieros, reduciendo el riesgo de exposición o pérdida. Y esto fortalecerá la confianza en la gestión de la edad y minimiza las posibles sanciones regulatorias. En el cumplimiento normativo y reputación institucional, ayudaríamos en realidad a alinear sus operaciones con estándares internacionales de ciberseguridad como la ISO, la 27001 o el NIS, asegurando que el cumplimiento de leyes locales y reforzando su prestigio como autoridad en aviación. En el renglón de optimización de recursos y costos, identificar y priorizar riesgos que permiten asignar recursos de manera eficiente, enfocándonos en proteger los activos más críticos y reduciendo costos asociados con incidentes de seguridad o fallos operativos. En el renglón continuidad operacional, implementaremos lo que son medidas de mitigación que aseguran las operaciones administrativas que puedan seguir funcionando sin interrupciones, incluso frente a amenazas como ciberataques o fallos técnicos, lo que respaldará la estabilidad de sus servicios.
Y lo otro es que podemos aglomerar es que estos puntos no solo justifican la evaluación, sino también que alinean su necesidad con los objetivos estratégicos de la edad. Adelante, compañero. Eh, ¿Sabe qué? Yo ahí me puse a hablar solo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, que estaba muteado. No, pero está bien ya. Está bien. ¿Cuántos minutos hizo esa posición total?